Bueno, muchachos, en esta clase del día de hoy vamos a trabajar el concepto de cinética enzimática. ¿Listo? Recuerde que al inicio de esta presentación yo les comentaba que teníamos dos grandes funciones en las enzimas. Una era ahorrarle energía a la célula en las reacciones, ¿cierto? Ahorro energético. Y el segundo era precisamente incrementar la velocidad de la reacción, o sea, la reacción se diera en corto tiempo. Recuerden en ese momento, entonces yo les comentaba precisamente que allí estábamos hablando entonces del concepto de cinética. Es un concepto precisamente, cuando hablamos de energía cinética, es la energía del movimiento. Y cuando hablamos precisamente en reacciones químicas o sobre moléculas, es precisamente la energía con la que ellas se mueven para efectuar este tipo de reacciones. ¿Listo? Entonces, a nivel inorgánico, recuerden que nosotros incrementamos la velocidad de la reacción, o sea, incrementamos esa energía cinética con un catalizador que precisamente sería el calor, o sea, sería, por ejemplo, el fuego del mechero, que me incrementa la velocidad cinética de las moléculas en reacción. Sin embargo, yo también ahí mismo les comentaba que precisamente en bioquímica no podemos incrementar la temperatura, ¿cierto? Para incrementar la energía cinética de las moléculas, precisamente porque ya estamos hablando de organismos vivos y los organismos vivos tienen una temperatura fisiológica que no se puede sobrepasar, porque recuerden que lo primero que pasa en temperaturas altas es precisamente que digamos las biomoléculas empiezan a perder su forma, y pues ya sabemos la forma de las biomoléculas, lo importante es precisamente para que se den reacciones. Entonces no podemos incrementar la temperatura en un ser vivo, entonces de esa manera no podemos aumentar la energía cinética de las moléculas. Entonces recuerden que a nivel bioquímico, para incrementar esa velocidad de reacción, entonces se establecen las enzimas. Las enzimas me propician precisamente ese aumento de la energía cinética en las reacciones. Entonces, por eso, pues, digamos, esa rama de la biología y también de la bioquímica, perdón, que también ya la habíamos nombrado al inicio de esta temática de enzimas, es la enzimología, que es la rama que se dedica al estudio precisamente solo de las enzimas. Entonces, hablábamos precisamente que esa rama va a estudiar la dinámica de las enzimas, cómo ellas establecen estas reacciones, por ende va a estudiar la cinética enzimática. ¿Listo? Entonces recuerden que la reacción a nivel de bioquímica, entonces tenemos ahí un sustrato y una enzima. La enzima tiene un sitio catalítico que debe tener una forma muy similar al sustrato para que pueda encajar con él. ¿Listo? Formarme el complejo enzima-sustrato y luego liberar esos productos. Al liberar los productos con esa transformación química que le hizo la enzima, entonces recuerden que la enzima queda libre y la enzima no se transforma químicamente, queda exactamente igual a como inició el proceso. Por ende, recuerden que les he comentado, es reciclable, o sea, esa enzima vuelve a quedar libre para tomar otro sustrato, toma ese sustrato, forma el complejo enzima-sustrato y luego vuelve a ligar los productos. Queda nuevamente libre la enzima y vuelve a tomar otro sustrato y así sucesivamente vuelve a formar los productos, vuelve a quedar libre y puede hacer muchos ciclos continuos. Entonces recuerden que ya trabajamos la manera, la clase anterior trabajamos la manera como la célula puede precisamente regular estos procesos enzimáticos. Es precisamente cuando
yo modifico tridimensionalmente la enzima, y fue lo que trabajamos la clase pasada. Entonces, a través de un agente alostérico, a través de una modificación covalente, a través de un feedback negativo, yo puedo modificar tridimensionalmente la enzima para que su sitio catalítico se cierre o pierda su forma y no pueda encajar con su sustrato, bloqueando precisamente la acción de la enzima y evitando que se me genere producto. Eso lo hace la célula cuando ya no requiere más esos productos. ¿Listo? Bueno, entonces resulta que esa velocidad de la reacción no solamente es determinada por la enzima. La enzima cumple esa función, aumentar la velocidad de la reacción. Sin embargo, hay factores externos, como no lo escriben acá, que precisamente influyen sobre esa velocidad de la reacción. ¿Por qué? Porque esos factores externos van a influir sobre la enzima. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en esta parte. ¿Qué factores externos van a aumentar la velocidad de la reacción o van a disminuir la velocidad de la reacción afectando la enzima? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Bueno, sencillamente la velocidad de una reacción, cuando hablamos de cinética enzimática, nos remitimos a la velocidad con la que ocurre la reacción. Y recuerden que el agente primordial de esa reacción, pues precisamente en la enzima. Entonces, tenemos que sencillamente la velocidad de la reacción, pues se definiría como la cantidad de sustrato que es transformado en producto, pues a través del tiempo, o sea, en una unidad de tiempo. Entonces, en la gráfica tenemos una gráfica de velocidad enzimática, en la cual tenemos velocidad de la reacción, o sea, la velocidad con la que va a ocurrir la reacción, o sea, la velocidad con la cual se va a formar el producto, ¿cierto? El producto final, frente o versus a la concentración del sustrato. Entonces, la concentración del sustrato, pues, tenemos precisamente que es el inicial, ¿cierto? Entonces, entre mayor concentración yo tenga, eso me va a llegar a determinar que la velocidad va a ser más rápida. Pero lo que va a pasar que va a llegar un punto, y le vamos a escribir como velocidad máxima, en la cual por más E siga incrementando la concentración del sustrato, la enzima no va a poder seguirlo transformando el producto porque ya va a estar saturada. Ese es un concepto que vamos a ver ahora más adelante, y pues por ende pues vamos a comprender mejor este tipo de gráficas. Entonces aquí sencillamente es la velocidad con la que la enzima puede transformar diferentes concentraciones de sustrato. ¿Listo? Esos elementos que tenemos en esta gráfica los vamos a ir describiendo uno a uno. ¿Listo? Por eso no les adelanto todavía, para que los entendamos en su momento de mejor manera cuando veamos las variables que influyen sobre ellas. ¿Listo? En primera instancia vamos a trabajar 5 variables. ¿Listo? Se las voy a escribir muy brevemente porque vamos a profundizar en cada una de ellas. ¿Listo? La primera variable entonces es la concentración de la enzima. Entonces, allí cuando hablamos de concentración de la enzima, entonces hablaríamos de la cantidad de enzimas que tenemos en determinado volumen. Como estamos hablando de una célula, entonces sería la cantidad de enzimas que tenemos en los lugares específicos como tal de la célula, en el cual pues se va a efectuar o va a ocurrir esa reacción. ¿Listo? Bueno, entonces ahí es la concentración de la enzima. Como la enzima es el agente principal, primordial, que le va a dar velocidad a la reacción, entonces lo que vamos a tener es, si tenemos mayor cantidad de enzimas, o sea, una mayor concentración de las enzimas, voy a tener mayor velocidad. Entonces son variables directamente proporcionales. Sin embargo, ahora las vamos a ver gráficamente. Bueno, el segundo factor es la temperatura. Entonces, ¿por qué es determinante la temperatura? La temperatura es determinante precisamente porque recuerden que las enzimas son proteínas, y como trabajamos en esa temática de proteínas,
Recuerden que las proteínas con la temperatura se pueden llegar a naturalizar. Si yo tengo temperaturas altas, entonces lo primero que va a pasar es ruptura de puentes de hidrógeno y pérdida de estructura terciaria y secundaria. Por ende, si la enzima pierde su forma, pues no va a poder cumplir su función porque ya no va a tener sitio catalítico en el cual pues pueda llegar a generarse pues este proceso de tomar el sustrato y convertirlo en producto. ¿Listo? Bueno, el otro factor, el tercero, entonces tenemos el pH. Entonces el pH, digamos, también va a afectar a la estructura de las proteínas, como lo trabajamos precisamente en ese laboratorio, en el cual evaluamos el laboratorio de proteínas, en el cual evaluamos la función o la proteína, la estructura de la proteína en diferentes pHs, entonces en un pH básico y en un pH ácido, y pues allí comprobamos que también se genera un proceso de coagulación, un proceso de naturalización por acción de los hidroxilos o de los hidrogeniones, dependiendo del pH, que se le van a pegar a la estructura de la proteína y van a hacer precisamente lo mismo, un factor similar al de la temperatura. Ruptura de puentes de hidrógeno, modificación de esas interacciones entre grupos funcionales, por ende pérdida de su estructura, y si una enzima pierde su estructura, pues no va a poder cumplir su función, no va a poder realizar la reacción química. ¿Listo? Bueno, en cuarto aspecto, entonces vamos a tener la concentración, pero en este caso va a ser la concentración del sustrato. ¿Listo? En el primer punto teníamos concentración de la enzima. Acá ya tenemos es concentración del sustrato, o sea, la materia prima con la cual va a trabajar la enzima. ¿Listo? Y por último, vamos a tener entonces la presencia o ausencia de inhibidores. Entonces, recuerden que cuando trabajamos la clase pasada, trabajamos la temática de, por ejemplo, modificaciones alostéricas. Hablábamos que teníamos una modificación alostérica positiva y otra negativa. Allí, cuando hablamos de modificación alostérica negativa, o sea, una modificación tridimensional en desactivada la enzima, entonces hablamos ese agente alostérico, también lo podríamos nombrar como inhibidor. Entonces, esa presencia o ausencia de inhibidores precisamente son agentes alostéricos negativos. Entonces, eso nos referimos a un inhibidor. Ya vamos a ver cómo afecta precisamente a la velocidad de la reacción ellos. ¿Listo? Bueno, vamos a ir con el primer factor que influye precisamente allí sobre la velocidad de una reacción, que es la concentración de la enzima. Entonces, recuerden que la enzima precisamente es el agente primordial en las reacciones bioquímicas. Entonces, ellas son las que me van a determinar en gran parte la velocidad de una reacción. Entonces, si yo aumento la cantidad, o sea, estamos hablando de concentración, si yo aumento la cantidad de enzimas que tengo disponibles para realizar una reacción, entonces lo que voy a tener es precisamente que esa velocidad va a aumentar. Entonces, como lo vemos en la gráfica, pues vemos esta línea, ¿cierto? Verde, y esa línea verde quiere decir que es una línea recta, ¿cierto? Entonces, recuerde que cuando graficamos y la línea recta, quiere decir que la relación entre la velocidad de la reacción y la concentración de la enzima es directamente proporcional. ¿Listo? Entonces, entre la velocidad y la concentración de la enzima, vamos a tener una relación directamente proporcional. Recuerden que quiere decir directamente proporcional, que si yo aumento
una de las dos variables, la otra me va a aumentar proporcionalmente y por eso es una línea recta. Si yo aumento la concentración de las enzimas, entonces eso va a hacer que la velocidad de la reacción se incremente. Entonces vamos a hacer un dibujito muy rápido por acá para que entiendan mejor esta circunstancia. Por ejemplo, si yo tengo un producto, vamos a hacer un sustrato, perdón. Si yo tengo un sustrato, por ejemplo, fuera un triangulito, ¿cierto? Entonces acá vamos a hacer varios triangulitos, vamos a hacer 6 triangulitos, hagamos el otro por acá. Listo. Si yo tengo ese sustrato, vamos a cambiar el color para tener la enzima con otro color, un color azul. Entonces la enzima, por ejemplo, que tenemos que tiene la forma del sitio catalítico, ¿cierto? Similar a la del sustrato para que pueda encajar. Entonces, si yo tengo, digamos en términos, 6 sustratos, ¿cierto? Y solo una enzima, ¿qué es lo que va a pasar? Que para formar el producto, ¿cierto? Para que se forme el producto, entonces yo tendré que hacer 6 veces este proceso. O sea, la enzima, la única enzima que yo tengo, entonces tiene que hacer 6 veces ese proceso. Por ende, se va a demorar 6 veces más de lo que se demoraría si yo tuviera solo un único sustrato. ¿Listo? Entonces, la enzima que tiene que hacer, tomar ese sustrato, ¿cierto? Y acá ya liberarlo con el producto para que la enzima ya quede libre, ¿cierto? Y esta enzima volvería, tomaría ese segundo sustrato, lo transforma en producto, lo libera, quedaría nuevamente libre, ¿cierto? Y vuelve a tomar el otro y así sucesivamente hasta que trabaje con los 6 sustratos que tenemos. Pero eso sería cuando yo tuviera una concentración de enzima bastante baja. Entonces estaríamos hablando, por ejemplo, un punto por acá, ¿cierto? Si yo aumento la concentración, si yo la duplico, por ejemplo, o sea, es tener que una enzima adicional. Ya pasamos de tener una sola enzima a tener 2 enzimas. Entonces, eso me va a dividir precisamente el número de veces que tengo que realizar este proceso de convertirlo en producto y que la enzima quede libre. Entonces, como dupliqué el número de enzimas, o sea, la concentración de enzimas, el proceso se me va a hacer mucho, digamos, la velocidad va a ser más rápida, se me va a hacer en un periodo mucho más corto. ¿Listo? Entonces, por ende, la velocidad que va a ser también va a aumentar, va a ser del doble. ¿Listo? Si yo lo que hago es tener aumento nuevamente la concentración de la enzima, digamos ahí aumentaría la concentración de la enzima, solamente en 2 procesos va a generarme todo el producto que necesito. O sea, si tengo 3 enzimas, esas 3 enzimas lo va a transformar en producto, las 3 enzimas quedarían libres, ¿cierto? Acá otra tercera enzima quedaría libre después de liberar el producto. Quedarían libres ¿para qué? Para tomar estos 3 sustratos y transformarlos nuevamente en producto. Entonces ese proceso se haría bastante rápido. Entonces sería en solo 2 pasos tendríamos transformado todo ese producto. ¿Listo? Sin embargo, ¿qué puedo hacer? Seguir incrementando, entonces a 4, a 5 y hasta 6 enzimas. Entonces, cuando ya tengo 6 enzimas, ¿qué es lo que va a pasar? Que todas las enzimas tienen sustrato con el cual trabajar y en un solo paso me generarían todo el producto. Entonces allí que tendríamos la máxima velocidad. Entre más enzimas yo tenga, más rápido voy a realizar la reacción. ¿Listo? Por eso son directamente proporcionales. Bueno, vamos a ir al siguiente factor. Entonces,
siguiente factor es el de temperatura. Este factor, entonces ya lo trabajamos en la temática de proteínas y también en el laboratorio de proteínas. Entonces allí nosotros lo que hicimos era precisamente someter a la proteína de la leche, ¿cierto? Era la caseína, y a la proteína del huevo, que era la albumina, la sometimos a altas temperaturas, a una temperatura de 80 grados centígrados. Lo que nosotros observamos es, después de ese proceso, una coagulación de la proteína. Cuando ustedes hicieron su análisis de resultados, encontraron precisamente que esa coagulación obedecía a que la proteína había perdido pues su estructura, o sea, se había desnaturalizado, y se desnaturaliza precisamente por aumento de la temperatura. ¿Listo? Entonces, cuando se aumenta la temperatura en una proteína, y como las enzimas son proteínas, entonces lo que vamos a generar es precisamente que va a haber un proceso de desnaturalización, que es la pérdida de la estructura de la enzima. Si la enzima pierde su estructura, entonces ya sabemos que no va a poder unirse, o sea, pierde su sitio catalítico, no va a poder unirse con su sustrato, entonces por ende no va a haber reacción química. Si no hay enzima, no se genera la reacción química. ¿Listo? Entonces, como lo vemos acá en este gráfico, entonces recuerden que la temperatura de los humanos o de diferentes especies animales, pues hablamos de una temperatura específica, ¿cierto? Que es una temperatura fisiológica en la cual todas las reacciones del organismo pues se van a dar de manera adecuada. Entonces, en esa temperatura fisiológica, el gráfico me está representando acá con estas lineecitas. ¿Listo? Y a esa temperatura fisiológica, esa temperatura óptima para los diferentes organismos, entonces tenemos precisamente que le denominamos la velocidad máxima, a la cual nosotros, entonces acá el gráfico es la velocidad de la reacción, ¿listo? Frente a la temperatura. Entonces acá tendríamos temperaturas bajas, ¿cierto? Por ejemplo, para el ser humano, entonces tendríamos temperaturas bajas, ¿listo? Mientras acá tendríamos la temperatura fisiológica, que pues ya saben, es alrededor de 37 grados centígrados. Bueno, ahí ese 3 me quedó feo. 37 grados centígrados, ¿listo? A nivel del organismo humano. Recuerde que a nivel de animales, entonces tendríamos también que la temperatura, digamos, en diferentes especies animales iría de 34 grados centígrados hasta, podríamos llegar hasta 40 grados centígrados para algunas especies. Pero a nivel de ser humano, entonces tenemos precisamente que este es el dato, 37 grados centígrados, es donde tenemos la temperatura fisiológica, por ende, todas las enzimas van a alcanzar su mayor velocidad de reacción. ¿Listo? Sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo disminuyo la temperatura de una enzima, esa energía cinética de las moléculas va a empezar a caer, por ende, la velocidad va a empezar a disminuir, porque la temperatura también pues va ligada precisamente a la relación que tenemos con la factibilidad de que se pueda dar una reacción. Por eso la velocidad de la reacción entonces iría creciendo ya y no habría suficiente energía útil para precisamente desarrollar la reacción. ¿Listo? Sin embargo, allí, digamos, en el proceso de enfriamiento, no la enzima simplemente no se va a ver afectada, sino se va a ver afectada la cantidad de energía disponible para realizar la reacción. Entonces, energía disponible ¿para qué? Para ruptura de enlaces y conformación de dobles enlaces, precisamente
modificando químicamente los compuestos. Sin embargo, si yo incremento la temperatura más allá de 37 grados centígrados, entonces lo que voy a obtener es precisamente que las proteínas y digamos las diferentes biomoléculas se van a ver afectadas. Va a empezar entonces a romperse esos enlaces débiles, esos enlaces de puentes de hidrógeno. Son los primeros que se van a afectar ante incrementos de temperatura, ante aumentos de temperatura. Entonces las proteínas, en este caso las enzimas, que son proteínas, van a empezar a perder su estructura secundaria y su estructura terciaria. Por ende, repito, entonces van a perder la forma de su sitio catalítico, por ende no van a poder unirse con su sustrato. ¿Listo? Bueno. Entonces, eso en cuanto a temperatura. Entonces, en resumen, la mayor velocidad de la reacción se va a obtener en la temperatura fisiológica, o sea, la temperatura óptima para el organismo. Si yo disminuyo esa temperatura, entonces lo que va a pasar es que se va a perder energía cinética en las moléculas, se va a perder energía útil, por ende, la velocidad de la reacción va a disminuir. Si yo aumento la temperatura más allá de la temperatura fisiológica, la velocidad de la reacción, como lo observamos en el gráfico, va a empezar a disminuir precisamente porque la enzima va a ir perdiendo su función. Se van a ir rompiendo esos enlaces de puentes de hidrógeno, esos enlaces débiles, y van a llevarme a que la enzima se naturalice, pierda su forma y por ende su funcionamiento y no pueda continuar con su funcionamiento. ¿Listo? Bueno, eso en temperatura. Vamos para el pH. Entonces, cuando hablamos de pH, entonces tenemos que vamos a poder encontrar, acá voy a cambiar el lápiz, listo. Entonces, cuando hablamos de pH, entonces tenemos diferentes pHs en un organismo, ¿listo? En un organismo, entonces tenemos pH ácido, por ejemplo, en el estómago. Entonces, recuerden, allí tenemos una gran proporción de ácido clorhídrico, es el principal jugo gástrico que tenemos allí en el estómago. Ese pH pues es muy ácido, es muy cercano a 1, incluso más, digamos, por debajo de 1, incluso 0.9 y llegar, digamos, a 0.3, 0.1, dependiendo del caso y la condición del organismo. Allí entonces tenemos un pH ácido. En otras zonas de un organismo, por ejemplo en los riñones, tenemos un pH más básico, más cercano al básico, digamos más allá del pH neutro. Y por ejemplo en el duodeno tenemos algunos componentes en el intestino delgado provenientes tanto del páncreas como del hígado, que me van a llegar a neutralizar los ácidos que provengan precisamente allí en ese bolo alimenticio que ha atravesado al estómago y me neutralizan ese ácido. Entonces allí pues tenemos pH cercanos al pH neutro. ¿Listo? Al interior de las células, entonces tenemos la mayoría de células van a tener un pH neutro. Ese pH neutro entonces lo asumimos como un pH fisiológico, que es precisamente donde la mayoría de las células van al interior, pues precisamente de las células, su mayor velocidad la van a alcanzar en pHs neutros. ¿Listo? Sin embargo, ¿qué es lo que puede pasar? Que esos pHs se alteren por una u otra circunstancia. Nada más en el torrente sanguíneo, pues debemos observar siempre un pH neutro, un pH entre 7.35 y 7.45. Sin embargo, pues a medida que nosotros consumimos alimentos, entonces esos alimentos van pasando al torrente sanguíneo, también
los productos de la digestión de esos alimentos o de los procesos metabólicos van generando unos residuos y me pueden llegar a alterar precisamente el pH del torrente sanguíneo. Y allí pues lo que vamos a tener es que ese pH no puede estar alterado. Entonces por eso más adelante vamos a ver que hay unas soluciones buffer que me regulan ese pH. Pero entonces hay circunstancias, patologías que me pueden generar precisamente la alteración de pHs y la afectación precisamente de enzimas estén trabajando en esas zonas del organismo donde ha sido alterado el pH. Entonces, para comprender la acción del pH sobre las enzimas, entonces tenemos que tener claro que si tenemos un pH ácido, entonces vamos a tener que ese pH ácido lo van a generar la concentración de hidrogeniones que haya en el medio. Entonces recuerden allí los ácidos que pues van a liberar en solución, y recuerden que pues el interior de la célula es una solución, digamos en mayor proporción de agua. Entonces esos hidrogeniones que son cargas positivas provenientes de los ácidos, entonces me van a generar un medio ácido, mientras que por ejemplo acá los grupos OH van a ser característicos precisamente de unos medios básicos, o sea, de cuando tenemos al interior de la célula en solución, pues una mayor concentración de grupos OH. Recuerden, estos OH pues provienen de pH básicos y los pueden, por ejemplo, generar medios como los hidroxios. Entonces, los hidroxios, recuerden, en solución me van a liberar esos grupos OH, que se les denominan hidroxilos. Entonces, lo que pasa sencillamente que los hidrogeniones son característicos de un medio ácido, son cargas positivas, y los grupos hidroxilos son cargas negativas, y son características de medios básicos. Entonces, como son iones cargados positivamente los hidrogeniones y negativamente los hidroxilos, esas cargas se le van a pegar como tal al cuerpo de una enzima, ¿cierto? A la molécula de una enzima, y van a modificarla tridimensionalmente. ¿Por qué razón? Porque recuerden que, por ejemplo, los puentes de hidrógeno son enlaces débiles, entonces esas cargas, al pegársela a una proteína, pueden generarme el rompimiento o ruptura de esos puentes de hidrógeno, de esas cargas débiles. Lo mismo los OH pueden llegar y romper este tipo de estructuras, generarme alteraciones en los grupos funcionales de las cadenas laterales de los aminoácidos. Entonces, todas estas circunstancias de estas cargas que llegan a interrumpir esos enlaces, que llegan precisamente a alterar esos enlaces. No sé si recuerdan cuando trabajamos proteínas que teníamos unos enlaces que de estructura terciaria le denominamos atracciones electrostáticas. Entonces eran a partir de cargas entre los grupos funcionales de las cadenas laterales de ellos. Si llegan otras cargas como estos hidrogeniones y estos grupos OH a posarse allí, pues me van a alterar las cargas, y eso generaría, por ejemplo, la ruptura de este tipo de uniones que se establecen en estructuras terciarias de las proteínas. ¿Listo? Bueno, también tenemos que esto pues me lleva precisamente a una modificación tridimensional, y pues ya sabemos ampliamente que si yo modifico tridimensionalmente una enzima, pues ya no va a poder tener su sitio catalítico en condiciones óptimas para que pueda encajar con su sustrato, y pues allí entonces no se va a poder realizar o efectuar la reacción. Entonces, en resumidas cuentas, esas cargas de medios ácidos y de medios básicos pues me va a determinar la actividad enzimática. Me la pueden incrementar o me la pueden disminuir. ¿Por qué decimos incrementar o disminuir? Precisamente por lo siguiente. Entonces miren, acá en esta tabla incluimos diferentes pHs que se pueden presentar en un organismo. Entonces, por ejemplo, la enzima pexina va a estar presente en un organismo en el estómago.
Ella va a ser la encargada de romper los enlaces peptídicos de las proteínas que ingresan por la alimentación. Entonces, resulta que su pH óptimo, le denominamos óptimo, que es el pH al cual esta enzima va a alcanzar su máxima velocidad. Entonces le denominamos es óptimo porque precisamente porque va a ser un pH de 1.5. Un pH, digamos, esta enzima va a trabajar perfectamente en ese pH, o sea, en un medio ácido, porque necesita trabajar allí en el estómago. Ya sabemos, en el estómago tenemos ácido clorhídrico y un pH bastante ácido. Entonces, en ese pH vamos a tener que ella va a alcanzar su máxima velocidad, o sea, va a tomar ese sustrato y lo va a transformar muy rápidamente en producto. Sin embargo, si esta enzima, la pexina, yo por ejemplo, acá voy a cambiar al puntero, lo vamos a cambiar de color a rojo. Entonces, si yo esta pexina, por ejemplo, la someto a un pH, por ejemplo, como este, es un pH alcalino, si la sometiera a ese pH alcalino, entonces es lo que pasaría, que los grupos OH de ese pH alcalino, acá tendríamos una mayor concentración de grupos hidroxilo, de grupos OH, entonces lo que pasaría, esos grupos OH se le pegarían a la pexina y la modificarían tridimensionalmente, entonces generando precisamente que no pueda funcionar de manera adecuada en ese pH. Pero si yo la mantengo en un pH ácido, entonces va a trabajar perfectamente en ese pH alcanzando su máxima velocidad. ¿Listo? Veamos otro caso. Entonces, por ejemplo, la catalasa. La catalasa, entonces, es una enzima que va a trabajar al interior de las células, en el citoplasma de las células. Ella va a ser muy importante porque ella me va a regular precisamente que uno de los desechos del metabolismo, uno de los productos a las células ya no les sirve de las reacciones metabólicas, que es por ejemplo el peróxido de hidrógeno, que es muy reactivo y puede empezar a reaccionar con componentes del interior de la célula y empezar a destruirlos. Entonces, lo que hace la célula para protegerse de esos desechos es tener enzimas como la catalasa que va a tomar a ese peróxido de hidrógeno, recuerden que ese peróxido de hidrógeno es H2O2, entonces lo va a tomar y lo va a convertir en agua y oxígeno, que son compuestos en la célula ya después puede asimilar o puede también, digamos, llevar al exterior para ser, digamos, posteriormente eliminados. Entonces esa catalasa va a trabajar perfectamente, como les comenté, va a trabajar al interior de una célula en el citoplasma, entonces trabaja perfectamente en un pH neutro, o sea, un pH fisiológico de 7.6, ¿listo? Entonces ahí trabaja perfecto. Pero, por ejemplo, tomemos la pluma y cambiémosle de color. Cambiémosle de color rápidamente. Entonces, si yo tomo la catalasa y la llevo a un pH alcalino, o sea, un pH básico de 9.7, entonces ¿qué pasaría? Estos hidrogeniones se le pegan a la superficie en la enzima, modificándola tridimensionalmente, por ende no va a poder actuar. ¿Listo? No va a poder cumplir su función. Si esta catalasa también, por ejemplo, la llevara a un pH ácido de 1.5, entonces ¿qué sería lo que pasaría ahí? Recuerden que en un pH ácido lo que nosotros vamos a tener es hidrogeniones. Entonces esas cargas positivas que van a pasar se le van a pegar a la superficie de la enzima catalasa y la van a modificar tridimensionalmente, evitando que cumpla su función. Entonces la catalasa, ¿dónde trabaja perfectamente? Solamente en un pH neutro, en un pH de tipo fisiológico.
¿Listo? Si yo muevo o cambio esta catalasa de medio a un medio básico o a un medio ácido, no va a poder cumplir su función porque las cargas en un medio básico, grupos hidroxilo, o en un medio ácido, grupos hidrogeniones, entonces se le van a pegar a la superficie de la enzima y esas cargas me van a modificar tridimensionalmente la enzima, evitando que cumpla su función. ¿Listo? Y por último, pues asimismo y rápidamente, digamos la arginasa, que trabaja, la arginasa va a trabajar en el ciclo de la urea, o sea, está trabajando en la nefrona, en la célula de, la célula de los riñones. Entonces allí recuerden que les comentaba que allí vamos a tener, por ejemplo, un pH básico, entonces allí tenemos un pH de 9.7, entonces allí va a tener su máxima velocidad de la reacción, pero si yo por ejemplo la llevo a un pH neutro, su velocidad va a disminuir, precisamente porque no está en su pH óptimo. Sí puede trabajar, sí puede cumplir su función sin problema, porque en el pH neutro no va a haber ninguna carga que la modifique tridimensionalmente, entonces sí puede cumplir su función. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que no lo va a hacer tan eficaz, no va a ser tan efectivo, porque precisamente ella está acostumbrada a trabajar en un pH, precisamente alcalino, en un pH donde vamos a tener un pH básico. Si, en cambio, si yo la llevo a un pH ácido, ahí sí, ¿quién va a actuar? Entonces las cargas positivas de los hidrogeniones se la van a pegar a la enzima, la van a modificar tridimensionalmente y no va a cumplir su función. ¿Listo? Entonces, en un pH neutro disminuye su velocidad porque no está en su pH natural, mientras en un pH ácido sí modifica tridimensionalmente y no va a cumplir su función. ¿Listo? Bueno, eso en términos generales. ¿Listo? Bueno, vamos para el cuarto factor que determina que varíe la velocidad de la reacción. Entonces recuerden que como primer factor estuvimos trabajando precisamente el aumento de la concentración, pero de enzima. Mientras acá vamos a ver el aumento de concentración, pero del sustrato. ¿Listo? Entonces, digamos que son variables de aumento, ¿cierto?, de concentración, pero estaríamos enfocándonos en la primera parte en enzimas y en este punto estamos hablando de el sustrato. Entonces, de ese compuesto inicial que va a ser transformado en producto. ¿Listo? Entonces, acá, digamos, ya está un gráfico muy similar al que les hice cuando estábamos hablando de enzimas. Vamos a cambiar por acá al color rojo. ¿Listo? Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos una concentración permanente de enzimas. Acá, entonces, pues, recuerden que estamos hablando de cantidad de enzimas. Entonces, tenemos 5 enzimas acá. Acá también 5 enzimas. Perdón, ese 5 me quedó muy feo. Y acá también tendríamos 5 enzimas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que permanece constante? Entonces la cantidad de enzimas va a permanecer igual. ¿Qué es lo que varía? La cantidad de sustrato. ¿Listo? Entonces acá vamos a hacerlo con otro color para que sea mejor, para que se entienda mejor. Perdón, por acá entonces cambiamos de color. Vamos a ponerle un azul pero más oscurito. Azul más oscuro. Bueno, pongámosle eso. Entonces acá es lo que vamos a tener. Vamos a tener 2 sustratos, ¿cierto? Como cantidad, ¿cierto? Acá ya tenemos 3, 6, 7 sustratos. Listo. Y acá finalmente pues ya vamos a tener muchos. Entonces, bueno, calculemos, para no contar, calculémosle 15 sustratos. ¿Listo? 15 sustratos. Entonces yo lo que hice fue que aumentar la concentración. ¿Listo?
de sustrato de enzima permaneció igual, ¿cierto? Las mismas 5 enzimas iniciales son las mismas 5 enzimas finales, pero la concentración del sustrato sí la alteré, sí subí esa concentración del sustrato. Entonces, términos de velocidad es lo que vamos a tener acá. Si yo tengo muchas enzimas, entonces solo dos sustratos, entonces dos enzimas toman esos dos sustratos y los transforman en producto en un solo proceso, o sea, muy rápido. ¿Listo? La mayor velocidad sería en esta parte, ¿cierto? Listo. Si yo ya incremento, digamos ya tendría 7 sustratos, entonces es lo que va a pasar, que solo tengo 5 enzimas, entonces esas 5 enzimas van a tomar 5 sustratos, de los 7 sustratos van a tomar 5, los van a transformar en producto y se deben liberar el producto para transformar las dos enzimas finales que restarían. 5 enzimas toman 5 sustratos, los transforman en producto. Cuando ya los liberan en producto, 2 de esas enzimas tomarían los 2 sustratos restantes y transformarían el proceso. Entonces allí ya me demoraría 2 veces, que 2 enzimas hagan 2 veces ese proceso, ¿cierto? Listo. Ahí entonces hice de solo una vez se realiza el proceso acá, ¿cierto? Pasé a duplicarlo. Tengo que esperar 2 veces ese proceso para poder trabajar los 7 sustratos. ¿Listo? Y acá ya sí tenemos 15. Recuerden que no las conté, pueden haber más o pueden haber menos al azar. Entonces hablamos en 15. Si tenemos que esas 15, para transformar esas 15 enzimas, tiene que pasar que 3 veces las enzimas tienen que estar ocupadas, ¿cierto? Transformarse en producto, liberar ese producto para volver a tomar otras 5, hacer la transformación química, liberarlas en producto y nuevamente volver a tomar otras 5 enzimas y finalmente liberar el producto. Entonces acá tengo que hacer el proceso 3 veces, tengo que hacerlo por triplicado. Acá lo tendría que hacer por duplicado, ¿cierto? Entonces acá por 3, acá por 2, mientras acá solamente en un solo proceso ya transformo esos 2 sustratos, dos sustratos que hay, los transformo en producto. Acá tengo que hacerlo 2 veces porque primero tomo 5, tengo que liberarlas para que las dos enzimas libres transformen otra vez esos 2 sustratos que quedan. Y acá 3 veces tengo que tomar 5 sustratos primero, transformarlos en producto, luego otros 5 y así sucesivamente para transformar 15. ¿Listo? 15 sustratos. Listo. Eso me genera precisamente que la variable sea inversamente proporcional. Que entre más sustratos yo tenga, no voy a aumentar la velocidad de la reacción, sino que antes se me va a disminuir. Entonces, si yo tengo poca cantidad de sustrato, la velocidad es bastante rápida. Si voy aumentando la cantidad de sustrato, la velocidad se me disminuye. Entonces, en este caso, las variables son inversamente proporcionales. Contrastado con la concentración de enzimas, que fue la primera que vimos, que eran variables directamente proporcionales. ¿Listo? Entonces acá la velocidad, les voy a hacer es inversamente proporcional. Recuerden que el símbolo de inversamente es el símbolo de proporcionalidad. Y de inverso tiene que ser 1 sobre la otra variable, que sería la concentración del sustrato. Entonces la velocidad es inversamente proporcional a la concentración del sustrato. ¿Listo? Bueno, entonces acá estaríamos hablando de concentración. Recuerden, el símbolo de concentración es unos corchetes. ¿Listo? Bueno. Entonces, partiendo de ese concepto de la proporcionalidad, estamos hablando de la velocidad de la reacción es inversamente proporcional a la concentración del sustrato,
Entonces acá tenemos concentración del sustrato. Como son inversamente proporcionales, entonces me sale una gráfica curva. ¿Listo? Recuerde que en la primera gráfica que trabajamos era velocidad directamente proporcional a la concentración de la enzima, eran variables directas. Por ende, entonces acá se las voy a hacer para hacer el comparativo. Entonces acá velocidad frente a la concentración de la enzima son variables directas. ¿Listo? Entonces recuerden que esa gráfica me salía, era una línea recta. ¿Listo? En la cual si una aumenta, si la concentración de enzimas aumenta, la velocidad aumentaba. ¿Listo? Entonces era una línea recta. Mientras acá me genera una línea curva, ¿cierto? Una curva. Una línea curva no, sino una curva, perdón ahí, una curva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Precisamente que allí lo que vamos a hacer es incrementar la cantidad de sustrato, entonces empieza a incrementar la velocidad, ¿cierto? Pero cuando ya llegamos al punto donde tenemos la misma cantidad de enzimas en el sustrato, entonces llegamos a la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque a medida que yo incremente la concentración de sustrato, o sea, la cantidad de moléculas de sustrato, entonces si todas las enzimas ya están ocupadas, no pueden generar mayor velocidad. Entonces, por eso hablamos, este punto sería la velocidad máxima. Cuando todas las enzimas ya tienen su sustrato, cuando las enzimas están saturadas. ¿Listo? Bueno, si tenemos una velocidad máxima, entonces digamos en la velocidad máxima acá fuera 58. ¿Listo? Digamos un ejemplo acá, velocidad máxima 58. ¿Listo? Si la velocidad máxima fuera 58, entonces digamos, bueno, acá la gráfica, entonces 58, acá que digamos estuviera por 28, entonces no la hagamos 58 sino 56, perdón, acá borramos porque sería 56. ¿Listo? Listo, acá entonces si la velocidad máxima fuera 56, perdón, y tuviéramos entonces 56, listo, la velocidad máxima, entonces podemos hablar de la mitad de la velocidad máxima. La mitad entonces sería 28, listo. Entonces si tenemos 28 como velocidad, la mitad de la velocidad máxima, entonces tendríamos precisamente un punto específico de esta gráfica y me sirve para determinar esta constante que se nombra acá, constante de Michaelis. ¿Listo? Esa constante entonces la simbolizamos como Km. ¿Listo? ¿Y cómo se determina? Se determina gráficamente. Cuando tenemos la velocidad máxima, yo identifico cuál será la mitad de la velocidad máxima. Entonces acá, recuerden que no es velocidad media, sino la mitad de la velocidad máxima, ¿listo? Porque es un punto específico en la gráfica. Allí entonces hacemos, cruzamos esa mitad de la velocidad máxima, la cruzamos con la curva que tenemos gráficamente y determinamos entonces cuál sería la concentración a la cual se alcanza esa mitad de la velocidad máxima. Entonces, por ejemplo, acá más o menos tendríamos un rango, por ejemplo, bueno, digamos 40, aunque puede ser más, pero bueno, para el ejemplo, digamos que fuera 40, entonces yo trazo la línea y me da una concentración de 40, o sea que con una concentración de 40 en términos del sustrato, entonces alcanzamos la mitad de la velocidad máxima. Eso me determina la constante de Michaelis. ¿Listo? Entonces, esa constante es muy importante para identificar características sobre la enzima y su sustrato. Entonces, identificar la afinidad que tenga. ¿Listo? Ya lo vamos a trabajar más específicamente ahora, pero para que ustedes sepan
de dónde sale la constante de Michaelis, que es la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a trabajar sobre esa teoría que vimos de la constante de Michaelis, la presencia de inhibidor, porque allí pues me va a generar unas características del inhibidor que podemos determinar a partir de esa constante. ¿Listo? Entonces, aquí hablamos entonces que el inhibidor, como lo trabajamos también cuando veíamos el alosterismo, cuando veíamos un agente alostérico, era pues un agente extraño, ¿cierto? Entonces hablamos que ese es un inhibidor. ¿Listo? Entonces, ese agente extraño o ese inhibidor lo que va a hacer es modificarme tridimensionalmente a la enzima, y ese bloqueo tridimensional entonces va a generar precisamente que la enzima pierda su capacidad catalítica y no va a tomar el sustrato y convertirlo en producto. ¿Listo? Entonces, allí lo que vamos a tener es dos tipos de inhibiciones. Una inhibición que va a ser competitiva, ya vamos a ver las características de ella para que ustedes lo comprendan mejor. Entonces, cuando hablamos de competitivo es porque va a competir con el sustrato. Ya vamos a ver en qué medida va a competir con él. Y también tenemos una inhibición no competitiva. Entonces esa no competitiva es porque no va a competir con el sustrato. ¿Listo? Porque se va a unir a la enzima en otro punto que es distinto al punto catalítico. Pero vamos a verlo gráficamente y ustedes lo entiendan mejor. Entonces miren, vamos a iniciar entonces por el inhibidor competitivo. ¿Listo? Entonces acá, el inhibidor competitivo, resulta que entonces acá vamos a cambiarle el color, pongamos un color rojo, pongamos un color, bueno, así, rojo. Entonces tenemos, esta es la enzima, ¿listo? La enzima entonces tiene su sitio activo, es el sitio catalítico, donde se va a posar precisamente el sustrato. Entonces miren, la enzima tiene la misma forma del sustrato, entonces el sustrato puede encajar perfectamente. Cuando encaja el sustrato, entonces ese sustrato va a ser transformado en producto, ¿listo? Como lo hemos venido trabajando de manera normal, ¿listo? Pero si tenemos un inhibidor competitivo, una de las principales características de ese inhibidor es precisamente eso. Miren que va a tener la misma forma del sitio catalítico de la enzima. Entonces, como tiene esa misma forma, ¿qué es lo que va a pasar? Que puede acoplarse al sitio catalítico. ¿Listo? Ese inhibidor entonces puede acoplarse al sitio catalítico también. No solamente el sustrato puede acoplarse al sitio catalítico, sino el inhibidor también lo puede hacer. Entonces, por eso se denomina competitivo, porque ellos dos van a entrar a competir por el mismo sitio, por unirse a la enzima en el mismo sitio, es el sitio catalítico. ¿Listo? O sitio activo, que también se puede denominar de esa manera. Entonces, por eso se denomina competitivo. ¿Cuál es la diferencia? Entonces ya vimos que si se une el sustrato, entonces se va a convertir en producto, y al convertirse en producto la enzima queda libre. ¿Para qué? Para tomar otro sustrato y transformarlo en producto, así como hemos venido trabajándolo, ¿cierto? Pero la complejidad está en el inhibidor, que cuando el inhibidor se posa sobre el sitio catalítico, él no se va a poder transformar en producto. Por ende, va a quedar completamente acoplado a la enzima, y la enzima no se va a poder quitar ese inhibidor. Entonces, pues la enzima ya va a permanecer ocupada y ya no va a poder tomar otro sustrato y no lo va a poder convertir en producto, o sea, no va a poder cumplir su función. ¿Listo? Entonces, esas son las características del inhibidor competitivo de manera gráfica, y acá pues las vamos a repasar ya, digamos, puntualizando cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, características del inhibidor competitivo. En
primera instancia, entonces tenemos que se parece estructuralmente al sustrato. ¿Listo? Se parece al sustrato. Entonces ahí es lo que yo les decía gráficamente. Entonces va a tener la misma forma del sitio catalítico, por eso entonces se va a poder acoplar con él y por eso es competitivo, porque va a competir precisamente por el sitio catalítico. ¿Listo? Entonces compite con el sustrato por el sitio catalítico porque va a tener esa misma forma estructural. ¿Listo? Entonces si se parece estructuralmente al sustrato, quiere decir que va a poder encajar con el sitio catalítico de la enzima. ¿Listo? Bueno, una característica en términos de lo que hablábamos ahora de esa variable influye la velocidad de la reacción, que era la concentración del sustrato, es que yo puedo aumentar la concentración del sustrato, ¿cierto? Pero recuerden, este tipo de inhibidor, como va a estar acoplado al sitio catalítico, no, va a estar allí acoplado al sitio catalítico. Entonces, si yo incremento la concentración del sustrato, entonces puedo desplazar como tal al inhibidor del sitio catalítico. ¿Listo? Solamente cuando incrementen la concentración del sustrato. ¿Listo? Entonces, si incremento la concentración del sustrato, logro quitarle el inhibidor a la enzima y que esa enzima pueda volver a actuar. ¿Listo? Pueda volver a cumplir su función. ¿Listo? Como consecuencia, ya lo vamos a ver gráficamente, se va a alcanzar la velocidad máxima, ¿listo? Pero en un punto distinto, ¿listo? Se va a alcanzar la velocidad máxima. Ya lo vamos a ver gráficamente para que lo entiendan mejor. Y la Km, que es la constante de Michaelis, entonces es lo que va a pasar, que en ambos casos, digamos, si tenemos al inhibidor competitivo y sin el inhibidor competitivo, van a ser constantes diferentes, ¿listo? Esos dos puntos se los voy a mostrar gráficamente para que lo entiendan, porque pues digamos si se los describo así nomás no lo van a entender en profundidad. Entonces vamos a ir a la gráfica. La gráfica del inhibidor competitivo y digamos de la enzima sin el inhibidor está representada acá. Entonces miren, acá tenemos la enzima y el sustrato solos, o sea, sin el inhibidor. Si no tuviéramos la presencia del inhibidor, entonces la gráfica que nos va a generar es que se va a alcanzar la velocidad máxima en este punto, en el punto A. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que se va a alcanzar a una menor concentración de sustrato. ¿Listo? A una menor concentración de sustrato, yo voy a alcanzar la velocidad máxima. ¿Listo? En condiciones normales. Sin embargo, lo que va a pasar, si yo ya tengo la enzima, tengo el inhibidor y también el sustrato, entonces lo que va a pasar, que el inhibidor y el sustrato constantemente van a estar compitiendo por la enzima, porque ellos como se parecen estructuralmente, entonces van a estar compitiendo por, digamos, acoplarse con la enzima. ¿Listo? Entonces eso me va a hacer que la velocidad de la reacción sí se alcance la máxima velocidad acá en el punto B, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que la voy a alcanzar precisamente con una mayor concentración. O sea, necesito más sustrato, ¿cierto? Para lograr alcanzar esa velocidad máxima. ¿Listo? Si yo no aumento la concentración, no voy a alcanzar la velocidad máxima. Entonces, para yo alcanzar la velocidad máxima, tengo que aumentar la concentración del sustrato. ¿Listo? Entonces recuerden ese punto en el que vimos que si yo aumento la concentración, pues voy a terminar desplazando el inhibidor del sitio catalítico de la enzima. ¿Listo? Pero solamente si aumento. Y la última que veíamos allí, que les decía constante de Michaelis distinta en los dos casos. Entonces miren, la enzima y el sustrato en condiciones normales tendríamos que la velocidad, la mitad de la velocidad máxima la vamos a alcanzar precisamente con una menor cantidad de concentración, o sea,
la constante de Michelin normal estaría en 2, ¿listo? Pero si ya está con el inhibidor, entonces es lo que va a pasar, que la mitad de la velocidad la vamos a alcanzar en otro punto, un punto distinto. Entonces tendríamos la KI, la constante del inhibidor. Entonces tendríamos ya una concentración mayor para poder alcanzar esa mitad de la velocidad máxima. ¿Listo? Bueno, entonces eso en cuanto al inhibidor competitivo. En el inhibidor no competitivo, entonces lo que vamos a tener es que esta es la enzima, y la enzima va a tener los dos sitios, va a tener el sitio activo, y recuerde que también se denomina catalítico, y también va a tener el sitio inhibidor, que en alosterismo, recuerde que también lo relacionamos como sitio alostérico. Entonces es más conocido como sitio alostérico. ¿Listo? Entonces, el inhibidor, recuerden que pues, es un agente alostérico. Primera característica que lo diferencia del inhibidor competitivo. Como este no competitivo, entonces el sustrato, miren acá el sustrato, y el inhibidor son distintos, tienen forma distinta, o sea, son moléculas distintas. Por ende, entonces, el sustrato va a encajar en el sitio catalítico, mientras el inhibidor va a encajar en el sitio alostérico. ¿Listo? Porque no se parecen estructuralmente, tienen formas distintas. Entonces van a encajar en la enzima en lugares distintos. ¿Listo? Por eso se denomina no competitivo. No van a competir por el mismo sitio. Que en el competitivo competían por el mismo sitio catalítico, acá no. Cada uno tiene su lugar en la enzima. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si la enzima pues, se acopla con su enzima, pues me va a formar los productos sin ningún problema. ¿Listo? Lo que pasa es cuando el inhibidor se acopla en el sitio alostérico, se puede acoplar como tal el sustrato, pero ese sustrato no va a poder ser transformado en producto cuando se acoplan los dos al tiempo. ¿Listo? Si el inhibidor se acopla primero, va a modificar tridimensionalmente el sitio catalítico para evitar que el sustrato se acople. Entonces, ¿eso qué genera? Que haya una resistencia en ese acoplamiento entre el sustrato y la enzima. ¿Por qué? Por una modificación tridimensionalmente que ha generado como tal el inhibidor. ¿Y eso qué hace? Que el producto se dé, pero con una menor velocidad. ¿Listo? Entonces, eso impide precisamente, afecta la velocidad. Por eso, digamos, se expresa acá que lo que hace volverlo lento, hacer que ese proceso sea mucho más lento, porque impide que el sustrato se acople perfectamente con su enzima en el sitio catalítico. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, digamos, esos detalles, y ya les comenté allí, los vamos a resaltar acá ya en frases. Entonces, lo primero es que como no competitivo, entonces no se parece. ¿Listo? No se van a parecer estructuralmente, no van a competir por el mismo sitio, precisamente porque no se parecen. ¿Listo? No compiten, ¿por qué? Porque el sustrato va a tener su sitio en la enzima, que es el sitio catalítico, y el inhibidor va a tener su sitio que se denomina sitio alostérico. Entonces, cada uno va a tener su lugar en la enzima. ¿Listo? Bueno, si yo incremento la concentración del sustrato, el inhibidor no va a ser desplazado del sitio catalítico. Precisamente ¿por qué? Porque estamos hablando que el inhibidor no se va a acoplar al sitio catalítico, el inhibidor se va a acoplar precisamente a su sitio alostérico.
Como se acopla el sitio alostérico al inhibidor, entonces es lo que va a pasar. Lo que les decía, una modificación tridimensional, que pues ya la trabajamos en esa modificación tridimensional alostérica, entonces el inhibidor es un agente alostérico. Genera una modificación tridimensional. En algunos inhibidores va a ser total, o sea, va a modificar completamente a la enzima, evitando que el sustrato se pueda acoplar a su sitio catalítico. Y en otros casos vamos a ver que lo va a hacer mucho más complejo, o sea que se puede llegar a acoplar el sustrato, pero pues no va a ser efectivo. Entonces, como consecuencia, ¿qué es lo que va a pasar? Que no se alcanza la velocidad máxima. ¿Listo? Ya lo vamos a ver gráficamente también, no va a alcanzar la velocidad máxima con el inhibidor. Pero vamos a tener la constante de Micheli no va a cambiar. Entonces, esas dos constantes van a ser iguales. ¿Listo? Entonces, para que usted lo comprenda mejor, vamos a ir a la parte gráfica para que lo observemos mejor y podamos entenderlo de mejor manera. ¿Listo? Entonces miren, nuevamente la misma situación, enzima y sustrato en condiciones normales. La enzima y el sustrato entonces van a alcanzar su velocidad máxima en un punto relativo, pues con un nivel de concentración adecuado. ¿Listo? Entonces ahí alcanzaría la velocidad máxima. ¿Listo? Sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar? Que la enzima, el sustrato y el inhibidor, o sea, cuando ya tenemos a los tres en juego, ya no estamos en condiciones normales, sino que tenemos al inhibidor, que en este caso es no competitivo, entonces lo que vamos a tener que no va a llegar hasta la velocidad máxima, sino únicamente va a alcanzar la mitad de la velocidad máxima. ¿Listo? Entonces, este tramo para el inhibidor no competitivo, entonces sería la velocidad máxima para él. ¿Listo? Para él. Esa velocidad máxima para él sería la mitad de la velocidad de la enzima en condiciones normales. Entonces, la mitad de la velocidad máxima del inhibidor no competitivo, entonces estaría acá. Esa sería la mitad de la velocidad máxima para el inhibidor. ¿Listo? Entonces, recuerden que la constante de Michelis se evidencia cruzando la gráfica en la mitad de la velocidad máxima. Entonces acá cruzamos y obtenemos un valor de 2, y acá también cruzamos en la gráfica de la enzima sin el inhibidor y resulta que nos va a dar el mismo valor. Entonces, cuando tenemos la misma constante de Michelis digamos en la enzima sin el inhibidor y en la enzima con el inhibidor, si tenemos la misma constante, entonces hablaríamos en no competitivo. ¿Listo? Mientras recuerden que en el competitivo, cuando el inhibidor es competitivo, vamos a tener diferente constante de Michelis. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces allí pues terminamos con esto, esta temática de enzimas. Acá les dejo los enlaces a los videos y trabajamos como tal en la presentación en las clases anteriores. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces acá terminamos esta parte de enzimas. Entonces esta temática